Prácticamente se pasó de un nivel de tributación de 56.000 millones que se registraban en el 2013, se pasó prácticamente a más de 105.000 millones en ingresos tributarios, porque han habido abusos de empresas que han estado más de 30 años con estos beneficios y no se ven los resultados, los beneficios que han generado. Lo que pasa es que ha habido una campaña de desinformación en contra de la reforma tributaria. Si se elimina el secreto bancario, da lugar a que grupos criminales puedan, así como el caso del 911, que grupos criminales puedan tener acceso a este tipo de información. Las organizaciones empresariales siempre han estado opuestas a cualquier política de gobierno. ¿Cómo están todos y todas? Bienvenidos una vez más a este espacio denominado Desde la Academia, aquí donde abordamos estos temas de interés para el país, por supuesto a través de UTV, el canal universitario de la cultura. Preocupados por los temas de país, pues hemos abierto este espacio donde analizamos estos temas que de verdad son muy importantes y lo hacemos desde una óptica diferente para conocer los puntos de vista de quienes trabajan, quienes laboran en la máxima casa de estudios del país. Hoy estaremos abordando un tema bastante interesante, pues ha estado en la picota pública durante las últimas 2 semanas, desde que se dio a conocer que desde Casa Presidencial el Poder Ejecutivo estaba enviando o estaba socializando una ley de justicia tributaria, mediante la cual se busca revisar las exoneraciones, las exenciones y otros beneficios que se les dan a una serie de regímenes en el país. Hoy estaremos entonces hablando sobre reforma tributaria que limita las exoneraciones, las exenciones y otros incentivos fiscales. También que el gobierno habla de abuso por parte de los regímenes en las exoneraciones. Ahí también hablan de cómo van a controlarlos. Empresarios, por su parte, hablan de que se ahuyentará la inversión extranjera y también la nacional. Por lo tanto, vendrán una serie de pérdida de empleos. Otro tema bastante importante que vamos a estar abordando es si Honduras está a las puertas de ser un paraíso fiscal. Estos son temas muy interesantes que estaremos abordando en la próxima media hora. Y para eso tenemos de invitado a un catedrático de nuestra universidad, economista, que seguramente ustedes ya lo han visto en diferentes medios de comunicación. Se trata del maestro Alejandro Arone, miembro de nuestra Universidad Nacional. Maestro, bienvenido a este espacio. Buenos días, mucho gusto, encantado de compartir con la comunidad universitaria y público en general temas de interés nacional, que en realidad tienen un impacto en la vida de todos y cada uno de nosotros. En términos generales, ¿cómo mira este tema usted? El fondo de la reforma tributaria, del proyecto de justicia tributaria, es en realidad buscar propiamente esa justicia social, tratar de revertir todas las imperfecciones o fallas de mercado que generaron las reformas tributarias anteriores. Porque todas las reformas tributarias anteriores, en vez de buscar la progresividad, o sea, de que los que ganan más paguen más bien crearon y sentaron las bases para un sistema tributario regresivo. ¿Y qué es un sistema tributario regresivo? Es aquel donde los que ganan menos pagan más impuestos. Y además, no solamente eso, sino que se fortaleció o se le dio apoyo a empresas de grupos económicos que han estado vinculados propiamente a los grupos políticos y que han ostentado el poder en los últimos 30 años, especialmente en los últimos 12 años. Y eso es lo que busca el proyecto de ley de justicia tributaria. Es una reforma tributaria y yo lo llamo contrarreforma tributaria, porque con esta reforma tributaria se vienen a desenredar todos aquellos aspectos de orden de cumplimiento de pago de impuestos que las anteriores reformas tributarias fueron dirigidos especialmente a determinados grupos privilegiados en el país. Hablamos de la de 2016.
Hablamos la del 2013. 2013. El 278-2013. Pero la de y casualmente se llamaba Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Evasión Fiscal. Y lo que menos tenía era control de las exoneraciones, porque este decreto, no sé, en uno de sus artículos, protegía y le ponía un candado para que las exoneraciones dadas a estas empresas que están siendo beneficiadas, perdón, que el proyecto de justicia tributaria busca quitarle todos esos beneficios, allí más bien se logró protegerlas e inmunizarlas contra cualquier intención de que paguen las obligaciones tributarias. Pero la de 2016 también dejó fuertes rasgos, ¿no? Claro, pero fue más fuerte la del 2013, okay, que se implementó a partir del 2014 y tuvo un rendimiento a través del impuesto sobre ventas increíble. Prácticamente se pasó de un nivel de tributación de 56.000 millones que se registraban en el 2013, se pasó prácticamente a más de 105.000 millones en ingresos tributarios ya al cierre del 2021. Entonces vemos que sí tuvo un efecto la reforma tributaria del 2013, pero un efecto en contra de la misma población y en beneficio de unas cuantas empresas. Estaba hablando, dentro de las especificaciones que hace el gobierno, señalan, o la SAR, o el SAR, que es el Sistema de Administración de Rentas, ellos hablan que solo en 2022 se dejó, o en exoneraciones, se dejó de percibir más de 57.000 millones de lempiras. Pero eso solo en un año. Claro. Y está referido prácticamente a 51 o 52 empresas de las que reciben este beneficio. No estamos hablando del total del conglomerado. Si hablamos del conglomerado, el sacrificio tributario es mucho mayor y podría ser 4 veces más en un año. Solo en un año. Solo en un año. Entonces, vemos el abuso. Hubo un abuso, el cual fue apadrinado y patrocinado desde el mismo Estado, porque los mismos beneficiarios de estas exoneraciones y exenciones en el no pago de impuestos sobre la renta, impuestos municipales, estos mismos son los que están vinculados a esos grupos políticos que estuvieron en el poder. Habla también porque son 10 puntos de la Ley de Justicia Tributaria que dio a conocer el SAR, que lo máximo que se va a estar dando este beneficio es por 5 años, más 5 años que podían ser prorrogables, pero siempre y cuando haya un control del Estado para ver si se está manejando bien esta exoneración. ¿Está bien eso, maestro? Eso está magnífico y es correcto, porque han habido abusos de empresas que han estado más de 30 años con estos beneficios y no se ven los resultados, los beneficios que han generado. No se ven en cuanto a generación de empleo, y esto lo que provoca es que hay una competencia desleal. Entonces, y nunca fueron supervisados. Quizás estas empresas necesitaban los beneficios al inicio de sus operaciones, como es natural en cualquier país. Los regímenes fiscales actuales no son propios de Honduras, son propios, existen en todas las latitudes del planeta Tierra, en todos los continentes. Usted lo va a encontrar en la India, usted lo va a encontrar en China, usted lo va a encontrar en Sudamérica. El problema que se da acá es que no hubo un control de esas exoneraciones, y por razones políticas y de orden económico, nunca se le suspendieron esos beneficios una vez que las empresas estaban consolidadas. O sea, una vez que una empresa está consolidada en el mercado, una vez que la empresa ha logrado controlar sus costos y ha incrementado sus ventas y obtiene una rentabilidad, se le suspende el beneficio. Pero aquí no, continuaron 25, 30 años más y ahí están con esos grandes beneficios, y ellos son los principales que se están quejando y oponiendo a la reforma tributaria. Se habla también que van a reconocer los derechos adquiridos, o sea, las empresas que todavía tienen años de exoneraciones se los van a respetar, pero los van a auditar. Claro, y mire, lo que pasa es que ha habido una campaña de desinformación en contra de la reforma tributaria, y creo que hay un tinte político. Lo que se pretende es más bien proteger a aquellas empresas que sí merecen tener esos beneficios fiscales, en casos como son las exoneraciones.
y quitar esos beneficios a aquellas que ya no los deben de tener porque ya pasó su periodo en el cual fue pactado ese beneficio. Entonces, la auditoría, la veeduría social o el control del gobierno para el tiempo que esos beneficios fiscales van a estar vigentes es obligatorio y lo pone, y eso lo contempla esta ley de justicia tributaria. Y me parece que es correcto para parar los abusos. Mire, recordemos que son más de 50.000 millones que se van en pago de intereses de servicio de la deuda. Entonces, y nos damos el lujo de perder o de no recibir el Estado 57.000 millones en ingresos tributarios y tenemos una carga de la deuda anual de 50.000 millones, entonces yo creo que es tiempo de poner orden en materia fiscal. Entonces es una reforma que me parece que es oportuna para darle un nuevo rumbo a Honduras, porque recordemos que existe un compromiso del actual gobierno que viene a romper el paradigma de la extrema derecha en Honduras, porque por primera vez una mujer y un partido político de izquierda llega al poder en Honduras, porque han estado estigmatizados desde la Guerra Fría. Entonces, yo creo que con este tipo de reformas se están sentando las bases para una Honduras más justa, que hayan suficientes recursos para para financiar programas sociales y cumplir con esa deuda social que se tiene con el pueblo, que fue víctima por más de 40 años de un modelo neoliberal que fracasó, un modelo económico fracasado, los regímenes fiscales de exoneraciones son parte del modelo neoliberal que defiende la embajada americana. Hablan de crear dos nuevos regímenes, una inversión nacional que lo manejará al azar y otro para inversión extranjera que lo manejará aduanas. ¿Cómo lo mira esto usted? No, me parece muy bien, porque antes lo manejaba la Dirección de Franquicias Aduaneras en la Secretaría de Finanzas. Y como sabemos, la pérdida de institucionalidad en los últimos 12 años, conllevó a este desorden en el otorgamiento y control de las exoneraciones a todas estas empresas, a través de los diferentes regímenes fiscales, que no solo es uno. Entonces, el control ya de los expertos, de los que manejan el tema tributario, eso nos da la pauta de que va a ser efectivo el otorgamiento y la veeduría por parte del Estado en los plazos y en los beneficios que van a generar estos regímenes fiscales a esas empresas. Entonces mirábamos que prácticamente en CEFIN estaba politizado, además de que la institución fue debilitada y desmembrada y desmantelada totalmente. Ahí lo que teníamos era un elefante blanco, porque la mayor parte de los recursos presupuestarios terminó en las redes de corrupción de fideicomisos, empresas de maletín y ONG vinculadas al partido de gobierno en los últimos 12 años. Hablan de un segundo componente que va enfocado en los grandes patrimonios, ya que actualmente no hay una ley de beneficiario final de las grandes empresas. ¿Qué es eso? Sí, en este caso, parte de ese principio de buscar, identificar y conocer el origen de esos capitales y la legitimidad para poder recibir un beneficio. Y también hablan de cambiar la figura de renta territorial por renta internacional. ¿Eso sí, la renta mundial. Ahí hay bastante queja porque está agravando, digamos, las actividades de las empresas en el exterior. Entonces, hay empresas hondureñas que también tienen, o empresarios hondureños. Empresas hondureñas también, sí. ¿Y eso es correcto? Bueno, ahí habría que analizar qué grupo de empresas se verían afectadas, porque en realidad hay que evaluar sectorialmente y qué beneficios generan. O sea, ya el proyecto ya está y me imagino que la evaluación se hizo. Pues desde el momento en que lo están volviendo a lo que es la renta mundial, yo creo que hay algunos aspectos irregulares de algunas empresas que tienen un exceso de beneficios y yo creo que pueden soportar una obligación tributaria de este tipo. O sea, esto se hace también en otros países, por lo que usted me dice. Algunos países, no todos. Digamos, por ejemplo, Estados Unidos, que es donde sale una gran cantidad de empresas como Coca-Cola, como, bueno, esas grandes empresas. Bueno, es que ahí son franquicias, Pero y esas son manejadas en forma distinta, ¿no?
pero digamos las corporaciones que operan propiamente aquí y que no tienen presencia en otros países o en muy pocos países, entonces, y que tienen un exceso de rentabilidad y que no han honrado esos tributos por décadas, yo creo que ahí se hace un poco de justicia. ¿Serán pocas en Honduras? Deben de ser pocas. Son pocas. Son pocas. Ok. ¿Y el tema relacionado al secreto bancario? Porque también ha sido una de las cosas que estaban hablando. Ahí sí. No, mire, en tema de secreto bancario, debido a la crisis moral que vivimos en Honduras, provocada por un ambiente político que prácticamente se degeneró en una narcodictadura, creo que la escala moral del hondureño se ha un poco desviado. Entonces, esto da lugar, si se elimina el secreto bancario, da lugar a que grupos criminales puedan, así como en el caso del 911, que grupos criminales puedan tener acceso a este tipo de información y algunas personas o empresas se puedan ver perjudicadas y sometidas a la extorsión. Entonces, en el tema del secreto bancario no estoy de acuerdo con la ley. No, el secreto bancario debe mantenerse. El SAR pues, podrá tener, debería tener acceso al secreto bancario, pero no una revelación del secreto bancario, una revelación pública. Yo creo que es un tema muy delicado y ahí sí que creo que habría que discutir muy bien ese artículo de la ley y eso va a suceder en el Congreso de la República. Pero eso le ha permitido, por ejemplo, al SAR, no me acostumbro a decirle el SAR, pero eso les ha permitido identificar dónde están los problemas más grandes o quiénes se están beneficiando de manera exagerada con este tema. Claro, mire, es que, mire, han habido, mire, las antiguas reformas tributarias se llamaban paquetazos, los famosos paquetazos. Pues si ya existe un impuesto, digamos, a los depósitos que sobrepasan ciertos límites, eso ya ha existido y ahí fácilmente identificable qué empresas manejan qué volumen de depósitos. Entonces yo creo que ya eliminar el secreto bancario iría más allá de la capacidad de ahorro de algunas empresas y que que el público pueda tener acceso a ese tipo de información. Yo creo que hay que tener mucho cuidado en eso. Toda acción lleva una reacción. Los empresarios están hablando de que muchas empresas se van a ir, están hablando de que no va a venir capital extranjero, porque se estarían quitando, por ejemplo, los call centers serían uno de los que perderían esas exoneraciones. ¿Usted qué piensa? ¿O son sombrerazos? El COEP o las organizaciones, no le pongamos nombre, las organizaciones empresariales siempre han estado opuestas a cualquier política de gobierno. La única política pública en materia, ya sea materia fiscal u otra, en que ellos están de acuerdo es cuando los beneficia a ellos. Claro. Y aún así ni siquiera dan las gracias. No dan ni las gracias. Entonces, en este caso, cuando algunas empresas, ellos como agremiados o como representantes de muchas organizaciones, porque son cientos de organizaciones aglutinadas en este tipo de organización global de todo el empresariado, por no dar un nombre, no importa sean tres, ellos siempre van a buscar proteger lo que dicen ellos derechos, pero un derecho no se puede dar arbitrariamente a quien no lo merece. O sea, un derecho tiene que tener un justificativo, el porqué, la razón de ser. En este caso, estas empresas, si ya la razón de ser de una exoneración dejó de ser, ya no debe de seguir recibiendo ese beneficio, porque ya la empresa quizá ya es competitiva, pero ellos van a seguir defendiendo, o sea bueno o sea malo, ellos van a defender de cualquier manera cualquier empresa que se sienta dañada. Entonces ahí es donde vemos la controversia y la confrontación ya política entre sector privado y sector gobierno. Ahora, hay un tema bien importante y ellos lo manifiestan, la imagen país y los efectos que puede y las señales negativas que se pueden generar al exterior por la mala información y la mala socialización de esta ley puede conducir a que no venga capital fresco, que no venga capital extranjero, que no venga inversión extranjera. Entonces, lo que yo pregono y manifiesto claramente es que la ley debe socializarse lo suficiente
de manera de que cualquier información relativa a la misma pueda sacar las bondades de la ley y que no se vaya información falsa al exterior y que pueda ahuyentar la inversión extranjera, y siendo los representantes de la empresa privada los primeros abanderados en contra de la ley, entonces eso va a afectarlo a ellos mismos y va a afectar al país. Pero usted mismo lo señalaba y lo hemos visto también en los años en los cuales se han hecho reformas. Siempre han señalado de que no va a haber empleo, de que las empresas se van a ir, de que hay países cerca de Honduras de que tienen mejor recepción de capital extranjero. ¿Usted lo mira como sombrerazo o cree que se concrete todas esas amenazas que ellos hablan? Hay tiempo. ¿O se corre el riesgo? Es que, mire, como lo planteamos en otros foros, lo que debe de haber es una especie de acuerdo nacional, un diálogo sobre la ley que permita que todos los sectores puedan expresar sus puntos de vista en relación a determinados artículos que puedan estar afectándolo. Entonces, no quiero hablar de pacto fiscal, porque pacto fiscal eran los conceptos que se manejaron durante los últimos 30, 40 años y jamás tuvieron ningún resultado. Entonces, en vista de que ese mecanismo de pacto fiscal no funcionó, aparece la ley de justicia tributaria, pero la misma presión de la empresa privada y otros sectores obliga, no que haya un pacto fiscal, pero que haya un acuerdo nacional, de manera que, y yo estoy de acuerdo con ese acuerdo nacional, de manera que podamos mandar una señal positiva al exterior y que no tengan miedo los capitales extranjeros de venir a Honduras. ¿Se le debe dar exoneraciones a empresas recientes que vienen de afuera y que como para incentivarlos unas exoneraciones temporales? Claro, ser? Sí, puede ser perfectamente. Si es que el modelo de exoneración no significa que sea malo. Perfectamente una empresa que presente un proyecto en el cual se demuestra que va a haber una rentabilidad a partir del quinto o del cuarto año, pero que necesita esos beneficios fiscales en sus primeros años, porque normalmente las empresas, su primer año casi todas empiezan con pérdida. Entonces, en la medida de que va transcurriendo el tiempo y cada cierre de año, ellos van mejorando su rentabilidad. Una vez que ellos mejoran su rentabilidad, ya son sostenibles y están posicionados en el mercado, simplemente se les suspenden los beneficios. Y eso es lo que pretende la ley, dar 5 años de beneficio y a partir del 5º año la empresa debe estar segura, porque se hace un estudio de mercado. Cuando usted hace el proyecto de factibilidad hay un estudio de mercado, un estudio técnico, un estudio de viabilidad financiera y sobre esa base se otorga la exoneración. Si la empresa resultó no ser rentable o si la empresa tiene una alta rentabilidad, entonces definitivamente si es de alta rentabilidad se le suspende el beneficio. Si sigue teniendo problemas hay que analizar y ver qué fue lo que pasó. Y eso es lo que van a hacer, darle seguimiento. Y por ejemplo, están los SOLI, RIT. Zonas libres. Zonas libres, sí. Régimen de importación temporal. Ajá, los call centers, energía renovable, que me llama mucho la atención ese régimen. Energía térmica, bueno, eso ya sabemos que están a base de la importación de combustible. Agroindustrial, fomento al turismo, transporte terrestre, que estos también se han beneficiado por muchos años. Solitur y las APP, que son las alianzas público-privadas. Ajá. Mi pregunta ¿es correcto que todas estas empresas entren en ese paquete? Totalmente, ¿sí? Totalmente de acuerdo. Mire, qué bonita pregunta. El 278-2013, que fue la reforma tributaria del Partido Nacional, cuando inició su primer periodo de gobierno en el 2014, contemplaba proteger los beneficios fiscales a las acciones público-privadas. Y contemplaba continuar con los beneficios fiscales dados a las generadoras de energía renovable, térmica. Todo eso ya estaba contemplado en esa reforma, en ese paquetazo del 2013. Y es lo que esta reforma pretende quitar. Mire, el modelo, vamos a empezar con las APP, el modelo de asociación público-privada, el Banco Interamericano de Desarrollo lo defiende a capa y espada y fue quien lo promovió en Latinoamérica, como un modelo que promueve una simbiosis entre el Estado y la empresa privada
para buscar la eficiencia en la provisión de bienes y servicios públicos. Pero vimos que en Honduras no funcionó por el tema moral. Recordemos que en Honduras existe una grave crisis moral derivada del mal ejemplo principalmente que nos han dado los políticos de los últimos 12 años y dentro de este esquema de modelo neoliberal injusto que nos hizo creer de que la gran empresa era la generadora de riqueza y que la empresa privada y el mercado podían gestionar y podían estabilizar y generar un derrame en la economía, inclusive en los momentos de crisis, y vimos que no se dio. Entonces, con el modelo de APP totalmente distorsionado, dándole, por ejemplo, el caso de EH, es una asociación público-privada, que la misma Superintendencia de Asociaciones Público-Privadas, promovió una intervención a EH y vemos que parte de la quiebra de la ENE es por los beneficios que se le dieron a EH y lo otro tenemos con las generadoras. Usted va a encontrar una infinidad de contratos de las generadoras de energía renovable. Estamos hablando de energía eólica, fotovoltaica, inclusive hidráulica y térmica, donde existe exoneración de pago de impuestos. Inclusive hay que pagarles el costo fijo por el mantenimiento, lo paga la ENE a estas empresas, además de las exoneraciones. Existe un decreto que es el 007-2007, en el cual se daban todos estos beneficios y obligaba a la ENE a comprarle a estas empresas con exoneración, a comprarle energía a un precio determinado, con contratos totalmente fuera de base técnica y sin ningún tipo de estudio ni análisis, y actualmente todos estos modelos de APP y estos decretos que fueron ratificados con la reforma del 278-2013, lo que promovieron es la quiebra del ENE, y eso, ¿qué causó eso? Alto costo de la energía y menor competitividad del sector privado. Entonces, eso es lo que pretende la Ley de Justicia Tributaria, eliminar todas esas aberraciones que mediante decretos y reformas tributarias más bien ratificaban esos beneficios que no tienen ninguna base económica, ninguna base financiera, sino que simplemente tienen una base que se llama corrupción. Maestro, ¿y entonces qué le dejan estos capitales? Nada, absolutamente no le dejan nada a Honduras. No le dejan absolutamente nada, no generan empleo y todo ese dinero termina en paraísos fiscales. Por eso es que Honduras va a ser declarado paraíso fiscal si no se aplica, si no se aprueba esta Ley de Justicia Tributaria. Pero repito, tiene que ser socializada con todos los sectores y que esa socialización salga al exterior para que la inversión extranjera no reciba una mala señal. O sea que es un tema de información, es un tema de los periodistas, decir la verdad. O sea, estas empresas prácticamente vienen, algunas generan un par de empleos que terminan saliendo carísimos, digo yo así porque es más lo que reciben esas empresas en exoneraciones que lo que terminan pagando a un empleo. También no podemos tapar el sol con un dedo. ¿Cuántos empleos genera la maquila? Claro. 180,000 empleos. ¿Cuántas personas dependen de estos empleos? Multiplícalo por 4. Estamos hablando de 700,000 más toda la actividad económica, el efecto multiplicador que se genera a nivel local. Y lo que representa la maquila es el 50% de la generación de divisas vía exportaciones a Honduras, a los Estados Unidos principalmente y otros mercados. Entonces, no podemos negar el aporte de la maquila a las exportaciones, a la generación de divisas y empleo. Es que la Ley de Justicia Tributaria no va en busca de un castigo a la maquila bajo ningún concepto, sino que lo que se busca es emigrar, porque no hay un mecanismo legal que pueda dar control sobre empresas de capital hondureño que se ven beneficiadas por que tienen estos beneficios fiscales por estos regímenes y que no deberían de estar acogidas a estos regímenes, y son grupos de familias de origen extranjero radicadas en San Pedro Sula, que no voy a decir quiénes, que ya son cientos de empresarios que se vieron beneficiados en los años 90 de estas exoneraciones bajo estos regímenes, y que actualmente son los grandes potentados y grupos económicos que están acostumbrados a ostentar el poder en Honduras. Entonces, ¿qué sucede? Hay que migrar todas estas empresas de estos regímenes hacia un nuevo régimen, de manera de que se puedan plasmar las regulaciones
en cuanto al tiempo de los beneficios, quién lo merece y quién no. O sea, va a haber un mayor control si pasamos de un régimen a otro, pero hay que saber hacerlo. Ese es el problema. El problema es que la ley no le dice cómo lo va a hacer. Todo el problema de la reforma tributaria actual es que no dice cómo, el mecanismo cómo se va a hacer. Entonces, el mecanismo más congruente es un pacto, un consenso, un diálogo, de manera que se pueda hacer en forma ordenada, sin perjudicar a ninguna de las empresas que están colocadas allá en la zona de las maquilas, en Choloma, que están ahí establecidas por muchas décadas, que son rentables, generan empleo. Hay que tener mucho cuidado y hay que tratar los contactos. No podemos irnos al extremo, porque el daño económico, según las estimaciones que tengo, lo que escuché hoy es que son 76.000 millones de lempiras que se perderían en exportaciones. Algo así escuché hoy. O sea, yo no estoy defendiendo esa cifra, eso es lo que escuché. Hay cifras bastante alarmantes de parte de organizaciones empresariales de los efectos que provocaría la aplicación de esta ley. Pero eso es un sector que lo dice. Entonces, es responsabilidad del gobierno sentarse con ese sector y ver cómo se va a aplicar la ley en forma paulatina, en forma gradual, organizada, velando por los intereses de las empresas, claro, porque velar por los intereses de esas empresas también es velar por los intereses de los empleados, que son los hondureños, a los que se busca también el beneficio a través de la ley. Según el SAR, de junio 2009 a diciembre de 2022, se dejaron de percibir 451.415.3 millones de lempiras. Correcto. Es una cantidad de como de 3 años de presupuesto general. Prácticamente casi un PIB. Casi el PIB, casi el Producto Interno Bruto, el valor del Producto Interno Bruto es un 80%. Entonces, imagínese usted, pongamos que esa es la medición estadística, ¿no? Del SAR, 451.000 millones. Pero quitemos las exoneraciones honestas de la maquila, de empresas de capital coreano, empresas de capital americano u otros países, colombianas. Quitemos esos beneficios, vaya. Que el sacrificio fiscal llegara a 250.000 millones, dejemos los 200.000 millones para las empresas honestas, que sí se merecen. Óigame, con eso Honduras sale de la pobreza, totalmente sale de la pobreza. Honduras sale de la pobreza. Esa inequidad que hay en la desigualdad social, sí, la inequidad es lo que busca el gobierno de la República. La ley se llama de justicia tributaria. Deberían de agregarle una palabrita más. Ley de justicia tributaria y social. Justicia social. Porque al final las empresas que no tributan lo que causan es un efecto directo en los ingresos del gobierno para poder ejecutar programas y proyectos, mantener los hospitales con suficientes medicinas, con suficiente inventario, con máquinas de rayos X, que las escuelas tengan el mantenimiento adecuado, que se puedan construir más centros de educación, que se puedan contratar más maestros. Y lo que sucedió con todas las reformas tributarias que se aplicaron en el pasado, especialmente durante todo el periodo neoliberal, desde Rafael Leonardo Callejas hasta Juan Orlando, simplemente lo que provocaron es el enriquecimiento extremo de ciertas familias hondureñas, que son 13, y de otras empresas de capital extranjero, que ahora prácticamente ellos son los opositores políticos opositores en contra de esta reforma de justicia tributaria. ¿Algo más que quiera agregar, maestro, antes de que cerremos el programa? Yo creo que es el momento histórico. Se rompe un paradigma en Honduras, un paradigma tributario, ya que todas las reformas tributarias que se dieron en el pasado eran regresivas. O sea que lo que provocó fue el enriquecimiento de ciertos grupos económicos, de ciertas familias con nombre y apellido, y el empobrecimiento de la gran masa de hondureños. Entonces, yo creo que hay que verlo objetivamente en toda la esencia y el contenido y el trasfondo de la reforma, y no caer en especulaciones de orden político, partidario, sino que veámoslo desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista político es buscando el beneficio del pueblo a través del Congreso de la República, que la va a aprobar una vez que sea socializada. Esas son mis últimas palabras. Excelente. Muchísimas gracias, maestro Alejandro Arone, catedrático de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras, economista, quien maneja muy bien estos temas, pues
es de mucha importancia que todos y cada uno de los hondureños nos empapemos de estos temas, porque al final de cuentas es un tema que nos compete a todos. Les dejo nuestras redes sociales para que ustedes nos dejen sus comentarios, sus puntos de vista sobre estos temas. Hay que involucrarse porque es para todos los hondureños que en algún momento se pueden llegar a obtener los beneficios por recolectar todas estas cantidades de dinero. Imagínense, estar hablando de 451 mil millones de lempiras que se han dejado de percibir, dinero que debería, o por como dice el maestro, una buena parte solventando los problemas sociales que hay en este país y que definitivamente urge darle un giro diferente a esos problemas. Ahí están nuestras redes sociales, déjennos sus comentarios, nosotros con mucho gusto les estaremos dando lectura y estaremos siempre pendientes de sus puntos de vista. Soy Franz Rivera, nos vemos en la próxima.